Titulé a este mensaje Cerrando la boca de los leones. Luego del hermoso tiempo que nosotros tuvimos la semana pasada, para quienes estuvieron en los 2 primeros servicios, hicimos un acto simbólico maravilloso en el que pudimos elevar nuestras oraciones al cielo y con la esperanza de verlas cristalizadas, que Dios atienda nuestro clamor, nuestra oración, nuestra súplica. Y en esta semana yo estuve leyendo una vez más el libro de Daniel y en el verso 6 me cautivó algo, y no es porque no lo hubiese leído antes, ya lo había leído antes, pero el Señor llamó mi atención de manera especial en este capítulo. Daniel venía de haber servido al rey Nabucodonosor, venía de haber servido a su hijo Belsasar y también estaba sirviendo al rey Darío. O sea, venía pasando por varios reyes a sus servicios. Y en el capítulo 6, vamos a leer Daniel 6, del 1 al 5. Para el control eficaz de su reino, Darío consideró prudente nombrar a 120 sátrapas y 3 administradores, uno de los cuales era Daniel. Estos sátrapas eran responsables ante los administradores a fin de que los intereses del rey no se vieran afectados. Y tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. Entonces los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Sin embargo, se encontraron que no había nada de qué acusarlo. Lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. Por eso concluyeron: nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel, a no ser algo relacionado con la ley de su Dios. Vemos a un hombre siendo ejemplo en todo, en su manera de vivir, de conducirse ante los demás, en todo. Dice que era un excelente administrador, se destacaba en todo lo que hacía y no podía decirse de él que había hecho algo malo. No tenían de qué acusarlo. Entonces estaban buscando, y estos hombres idearon un plan. Entonces, dice aquí que ellos trataron de decirle, insinuarle al rey que él sea el que debía ser adorado, exaltado, y buscaron emitir eso como un decreto, como una ley. Le dijeron que emita esa ley que perjudicaba a Daniel. Y cuando el rey emitía una ley, no podía ser quitada, no podía ser cambiada, tenía que ser ejecutada. Esa era la ley de los medos y los persas. Ningún decreto podía ser disuelto. ¿Qué hubiésemos hecho usted y yo? ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando hay problemas? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo primero que usted y yo hacemos cuando nos encontramos en una dificultad? Preocuparnos, ¿cierto? Comenzamos a pensar en todas las cosas que podamos hacer para salir de ese problema. Lloramos, nos deprimimos y después nos acordamos: ay, voy a orar. No sé usted, pero yo lo he hecho así. A mí me ha pasado, por eso se lo digo. Confieso mi pecado. Primero me preocupo y digo: ¿y ahora qué voy a hacer? Hace unos, más o menos por el 2015,
15, por el 2015, perdón, 17. En el 2017 yo estaba trabajando un poco más al lado de mi jefe, del presidente de la empresa donde trabajo ya hace 15 años. Y descubrí un robo que le estaban haciendo. Estaban pasando viajes de volquetas grandes, como que estaban haciendo viajes en volquetas y realmente era una forma de robarle porque estaban pasando una placa de una camioneta. Cuando me llamó la atención esa placa, la busqué y yo dije, pero esto es una camioneta, no es una volqueta. Comencé a indagar. Y le dije, ingeniero, creo que le están robando. La persona que estaba al frente era un hombre de su confianza, un hombre que había trabajado muchos años con él. Y yo le dije, es lo que creo. Se lo presenté. Entonces, lo botaron porque mi jefe dijo, sí, me están robando, es evidente que me están robando. Y este hombre le mandó un correo a mi jefe a manera de anónimo, diciéndole muchas mentiras sobre mí. Y mi jefe le respondió y le dijo, no creo en los anónimos. Si alguien tiene que esconderse para decir algo, está diciendo mentiras. Y yo conozco a la persona que tengo trabajando a mi lado. Yo, cuando él me enseñó ese correo, me puse a llorar, ¿sí? Y él me dice, tranquila, yo le creo a usted. Solo podía darle gracias a Dios, porque es Él, es su gracia. Y es también la manera como yo me había manejado delante de Él, siendo transparente, tratando de cuidar sus intereses. Pero no les niego que me afectó, me dolió, porque decían cosas que no eran verdad, que trataban de ensuciar mi imagen. Y esto puede pasar en algún momento en ustedes. ¿Y cómo reaccionamos? ¿Qué hacemos? En el verso 10 del libro de Daniel mismo, dice, cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Cuando aquellos hombres llegaron y encontraron a Daniel orando e implorando la ayuda de Dios, fueron a hablar con el rey respecto al decreto real. O sea, lejos de ir a esconderse, a guardarse, Daniel fue a hacer lo que hacía siempre, orar. No se escondió. Fue a buscar a su padre, a su Abba. El Señor Jesucristo en su hora más difícil fue y buscó también al Padre en oración. La oración para nosotros es vital y debe ser un estilo de vida. No se conforme con la oración de las 6 de la mañana y como que eso ya nos sirve para todo el día. Porque debe ser algo entre usted y Dios, a solas, donde usted pueda abrir su corazón, donde usted pueda adorarle, darle gracias, aún por lo que no ha recibido, darle gracias por lo que vendrá. Daniel nos dio ese ejemplo. Lejos de irse a esconder, se fue a orar, y para que lo vieran todos. Él estaba buscando a su padre. Sabía que en sus fuerzas nada podría hacer, que él tenía el control de todo. No se amedrentó por el edicto.
porque sabía en quién había puesto su confianza. Y aún si el Señor no librara de la muerte, de ese edicto a Daniel, él sabía dónde iba a ir. Tenía esa certeza en su corazón, tenía la tranquilidad de saber en quién había puesto su confianza. Muchas veces, como le decía, nos preocupamos. Y la verdad es que no sé si hay alguien aquí que preocupándose haya resuelto algo. Yo creo que nadie. La preocupación nos trae ansiedad, tristeza, incertidumbre, no nos trae paz, no nos da calma. Preocuparnos acelera nuestro ritmo cardíaco, nos enferma. Entonces, no es la solución preocuparse. Preocúpese por orar. Esa sí debe ser una real preocupación. Buscar el rostro de Dios en esos momentos de angustia, en los que no sabemos qué hacer, a dónde ir, a quién acudir. Muchas veces he visto personas que publican en el Face o en el Instagram sus problemas. Están buscando de manera equivocada. Es en la intimidad, a puerta cerrada, donde nadie me ve, donde soy vulnerable, porque el Señor nos conoce. Él sabe lo que hay en nuestro corazón, sabe de lo que padecemos. Ir a buscarlo, es decir, Señor, yo me rindo, aquí está mi vida, mira, no sé lo que voy a hacer. ¿Y cuál habrá sido esa oración de Daniel? Porque dice que fue a orar y a alabar. Imagínense de pronto que le hubiera dicho a Daniel, Señor, mira, hay este edicto, ¿te parece si yo de mentirita nomás me voy a arrodillar como para que ellos me vean? Imagínense esa oración. No hay fe. En todo tiempo hemos de alabar, en todo tiempo, cuando estamos muy bien y cuando no estamos tan bien. La determinación de este hombre de buscar a Dios por encima de cualquier edicto, por encima de cualquier situación, por encima de todo, me impacta. Cuando los detractores de Daniel fueron a contarle al rey que Daniel había desobedecido un decreto suyo, dice en el verso 14, cuando el rey escuchó esto, se deprimió mucho y se propuso salvar a Daniel. Así que durante todo el día buscó la forma de salvarlo, pero ellos, aquellos hombres, fueron a ver al rey y lo presionaron. No olvide su majestad, que según la ley de los medos y los persas, ningún decreto ni edicto emitido por el rey puede ser derogado. El rey dio entonces la orden y Daniel fue arrojado al foso de los leones. Allí el rey animaba a Daniel, que tu Dios, a quien siempre sirves, se digne salvarte. Trajeron entonces una piedra y con ella taparon la boca del foso. El rey lo selló con su propio anillo y con el de sus nobles para que la sentencia contra Daniel no pueda ser cambiada. Luego volvió a su palacio y pasó la noche sin comer y sin divertirse, y hasta el sueño se le fue. Mientras leía esto, pensaba cómo la vida de este hombre había impactado a ese rey, al punto de sentirse triste, sin ánimo, porque veía lo que estaba pasándole a Daniel. Él mismo tuvo que sellar con esa roca la fosa. Daniel servía al rey, pero su vida era un testimonio de servicio diario, porque si volvemos al versículo 16, el rey le dice que tu Dios, a quien siempre sirves,
siempre, en todo momento, no cuando estoy con ánimo, no cuando estoy bien, no cuando todo va como me gusta, como me agrada, siempre. Y ese era el testimonio de este hombre, siempre de servicio, siempre dando testimonio con su vida. Y en el verso 19, tan pronto como amaneció, se levantó el rey y fue al foso de los leones. Ya cerca, lleno de ansiedad, esto me encantó, Daniel le gritó: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien siempre sirves, salvarte de los leones? Es la segunda vez que le dice: ¿pudo tu Dios, al que siempre sirves, salvarte de los leones? Y en el 21, que viva su majestad por siempre. ¿Cómo habrá sonado como música la voz de Daniel para ese rey? Escucharlo hablar y decirle: que viva su majestad por siempre, contestó Daniel desde el foso. Mi Dios envió a su ángel y le cerró la boca a los leones. No me han hecho ningún daño, porque Dios bien sabe que soy inocente. Tampoco he cometido nada malo contra su majestad. Sin ocultar su alegría, el rey ordenó que sacaran del foso a Daniel. Cuando lo sacaron, no se le halló un solo rasguño, pues Daniel confiaba en Dios, ese Dios que cerró la boca de los leones. No sé cómo habrá sido ese momento de Daniel adentro. Me ponía a imaginarme muchas cosas. De pronto, como él dice, mandó su ángel para que cerrara la boca de los leones. Y yo lo veía de pronto a Daniel ahí danzando en cada temporada, bailándole a los leones. Mi Dios es el Dios todopoderoso, que es capaz de cerrar la boca de los leones para que nada nos pase, para que nada nos haga daño. Pero tenemos que tener nuestra confianza en Dios para que Él mueva su mano de esa manera, descansar en Él, creer que todo lo puede, creer que para Él no hay imposible. ¿Qué tipo de oración estamos teniendo? ¿Oraciones que impactan la vida de otras personas o oraciones que no pasan del techo de nuestra casa? Una oración de fe, como la que hizo Daniel, es capaz de cerrar la boca de los leones. Esos no eran lindos gatitos, eran leones con hambre. Porque si usted sigue leyendo, dice que cuando el rey ordenó que aquellos que acusaban a Daniel fueran metidos a la fosa, no terminaban de poner un pie adentro, que ya los habían devorado. ¿Qué tipo de oraciones estamos teniendo? Por 4 años como familia pasamos una situación un poco dolorosa y oraba mucho. Dios sabe que las intenciones de mi corazón eran buenas en esa oración, pero no pasaba nada. 4 años y no veía nada. Hasta que cambié mi oración. Tuve que cambiar mi oración, mi forma de orar. Orar con fe, orar declarando la palabra sobre esa situación, declarando el poder de Dios sobre esa situación. Ya no orando desde mi autocompasión, desde, ay Señor, mira. No, una actitud diferente al momento de orar. Una oración creyendo que Dios tiene el poder para revertir, para cambiar, para sanar, para restaurar. Pero tuve que cambiar mi oración y pudimos ver como familia el resultado de esa oración. Una oración de fe cambia. Una oración de fe puede traer libertad.
a aquellos que están en cautividad. No podemos decir yo oro, pero Dios no me escucha. Dios siempre escucha, pero la palabra dice que si no recibimos es porque no estamos pidiendo bien. Entonces, vamos a cambiar nuestra oración. Vamos a hacerlo conforme a la palabra. Oraciones de fe, creyendo que yo en mis fuerzas no puedo cambiar nada. Pero que si le entrego a Dios la potestad que he querido mantener yo, porque somos de los que nos gusta controlar la situación, ¿sí? De los que nos gusta estar todo así, que todo salga como me gusta. Y a veces ahí es difícil decirle a Dios, te entrego, suelto. Cuando no queremos nosotros entregar a Dios la situación y nos aferramos a eso, no vamos a ver cambios. No vamos a ver esas situaciones adversas dar un giro. No podemos aferrarnos a un pasado, no podemos aferrarnos a esas cosas que nos hacen daño. Hay que soltar. Hay que dejar que Dios tome el control. Y con respecto a eso, me gustaría poder invitarlos a que podamos hacer un canto y que sea una declaración para nosotros. Soltar, dejar en las manos de Dios el control de todo. Yo no sé cuál sea su situación, a qué se está aferrando. Deje que Dios tome el control de esa situación, de su vida. Ya no luche en sus fuerzas, porque eso es agotador. Déjele a Dios el control. Déjele a Dios su situación. Y lo invito, póngase de pie. No es fácil, pero es necesario. Es difícil, a veces no se entiende. Me conoces más que mí mismo. Creer en algo que no veo. Yo sé que tu plan es perfecto. Hazme ver como tú me ves. Hazme entender y creer sin temer. Te suelto mis sueños, te suelto mis deseos. Toma el control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes, te suelto mis decisiones. Toma el control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Es difícil, a veces no se entiende. Tú me conoces más que mí mismo. Creer en algo que no veo. Yo sé que tu plan es perfecto. Y hazme ver como tú
te suelto mis deseos, toma el control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío, te suelto mis planes, te suelto mis decisiones, toma el control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Oh, tu plan es perfecto. Lo dejo en tus manos. Úsame, Jesús, a mi manera no funciono. Lo que tú tienes es mejor. Lo dejo en tus manos. Úsame, Jesús, a mi manera no funciono. Lo que tú tienes es mejor. Lo dejo en tus manos. Úsame, Jesús, a mi manera no funciono. Lo que tú tienes es mejor. Hoy suelto mis sueños, te suelto mis deseos, toma el control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Hoy suelto mis planes, hoy suelto mis decisiones, toma el control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Su palabra dice: yo sé los planes que tengo para ti. Son planes de bien, no de mal, porque Él quiere darnos un futuro y una esperanza. Y desde el fondo de su corazón que puede decir: Señor, hoy te doy mis planes. Ya no son míos, son tuyos, te pertenecen. Hoy suelto esos anhelos de mi corazón y me sujeto a tu perfecta voluntad. Que no se haga conforme lo que yo quiero, que se haga conforme tu voluntad, conforme tu propósito con mi vida. Ya no voy a pelear en mis fuerzas, porque tus planes son mejor que los míos. Hoy me rindo ante ti. Y hoy entregue ese dolor, esa angustia, ese problema, esa necesidad en manos del que tiene todo el poder, del que puede revertir, del que puede cambiar nuestra historia. Solo Él tiene el poder. Lo dejo en tus manos. Úsame, Jesús, a mi manera no funciono. Lo que tú tienes es mejor. Lo dejo en tus manos. Úsame, Jesús, a mi manera no funciono. Lo que tú tienes es mejor. Lo dejo en tus manos. Úsame, Jesús, a mi manera no funciono. Lo que tú tienes es mejor. Lo dejo en tus manos. Úsame, Jesús, a mi manera no funciono. Lo que tú tienes es mejor.
Que seas tú el que cierre la boca de los leones. Que seas tú el que me defiende. Tú mi bandera, tú el que va delante de mí. Tú el que abres caminos. Tú el hacedor de milagros. Tú el cumplidor de promesas. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Usa nuestra vida para tus propósitos. Que nuestra vida sea ese testimonio cada día de lo que tú puedes hacer cuando decidimos entregar nuestra voluntad en tus manos. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén.